Mi nombre es Mirka Sánchez, estudiante de Derecho de la Universidad de Indoamérica, y el día de hoy les voy a explicar las etapas del procedimiento ordinario. Antes de comenzar, es importante mencionar que el procedimiento ordinario se desarrolla en las siguientes etapas. Primero es instrucción, segundo evaluación y preparatoria de juicio, y tercero nos encontramos en juicio. Para empezar con la primera etapa de instrucción, aquí en esta etapa lo que se busca es determinar los elementos de convicción para que se formule o no una acusación a la persona procesada. Dicho esto, es necesario mencionar que si se inicia con la audiencia de formulación de cargos, la cual es convocada por el juez a petición del fiscal, siempre y cuando se cuente con los elementos suficientes para deducir una imputación. En delitos flagrantes, la instrucción fiscal durará hasta 30 días y en caso de que provenga de un proceso, la instrucción fiscal durará hasta 90 días. En tal virtud, en esta etapa lo que se pelea es la prisión preventiva para que de este modo se disponga otro tipo de medidas cautelares. La formulación de cargos debe contener primero la individualización de la persona procesada, incluyendo sus nombres y apellidos y el domicilio en caso de conocerlo. Dos, la relación circunstanciada de los hechos relevantes, así como la infracción o infracciones penales que se le imputen. Tres, los elementos y resultados de la investigación que sirven como fundamento jurídico para formular cargos. Concluida la instrucción, el fiscal solicitará al juez señal de día y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la que será convocada en un plazo no mayor a 5 días y se efectuará en un plazo no mayor a 15. Como segunda etapa tenemos a la evaluación y preparatoria de juicio. En esta etapa se desarrolla la estructura verificable de todos los elementos. Aquí se trata los vicios de procedibilidad, prejudicialidad, competencia y procedimiento, ya que si existen cualquiera de ellos, no se llevará a cabo en la audiencia de juicio. La acusación fiscal deberá contener en forma clara y precisa lo siguiente. 1. La individualización concreta de la persona o personas acusadas y su grado de participación en la infracción. 2. La relación clara y sucinta de los hechos atribuidos de la infracción en un lenguaje comprensible. 3. Los elementos en los que se funda la acusación. Si son varios los acusados, la fundamentación deberá referirse individualmente a cada uno de ellos, describiendo los actos en los que se participó en dicha infracción. 4. La expresión de los preceptos legales aplicables al hecho que acusa. 5. El anuncio de los medios de prueba con los que la o el fiscal va a sustentar su acusación en el juicio. 6. Si se ofrece rendición de prueba de testigos o peritos, se presentará una lista individualizándolos. 7. La solicitud de aplicación de medidas cautelares o de protección no dictadas hasta el momento o su ratificación, revocación o sustitución de aquellas dispuestas con antelación. En otras palabras, en esta audiencia se debe determinar la materialidad y responsabilidad, asimismo el grado de participación de la o las personas procesadas. Como último tenemos la etapa de juicio. El juicio es la etapa principal del proceso, se sustancia sobre la base de la acusación fiscal. Aquí el juez instala la audiencia de juicio, se verifica la presencia de las partes procesales, se concede la palabra tanto al fiscal, a la víctima, al defensor público o privado de la persona procesada para que presenten sus alegatos de apertura antes de proceder a la presentación y la práctica de las pruebas. Luego se procede a la práctica de las pruebas, tomando en cuenta que las mismas pueden ser testimoniales, periciales y documentales. Una vez concluida la fase probatoria, el juez ponente del tribunal concederá la palabra para alegar sobre la existencia de la infracción, la responsabilidad de la persona procesada y la pena aplicable. Posterior a ello, se lleva a cabo la decisión y el tribunal deberá determinar con precisión el tiempo de la condena. La decisión judicial debe contener 1. Referencia de los hechos contenidos en la acusación y la defensa.
2, la determinación de la existencia de la infracción y la culpabilidad de la persona procesada. 3, la individualización de la responsabilidad penal y la pena de cada una de las personas procesadas. 4, una vez declarada la culpabilidad y la pena, el juzgador dispondrá la reparación integral de la víctima siempre que éste sea identificable. De igual manera, el juzgador podrá ordenar las medidas cautelares que estime necesarias para así asegurar el cumplimiento de la pena. 5. En caso de que se ratifique el estado de inocencia, la persona procesada, el tribunal dispondrá su inmediata libertad si está privada de ella. Revocará todas las medidas cautelares y protección impuestas y librará sin dilación las órdenes correspondientes. 6. Si la razón de la decisión sea excluir la culpabilidad, el juzgador dispondrá la medida de seguridad apropiada siempre que sea aprobada la existencia de la infracción. Luego de haber pronunciado su decisión de forma oral, el tribunal reducirá a escrito la sentencia, la que deberá incluir una motivación completa y suficiente, tanto en lo relacionado con la responsabilidad penal como la determinación de la pena y la reparación integral a la víctima o, si es el caso, la desestimación de estos aspectos. Gracias.